Hola a todos, en esta clase vamos a ver los eventos que ocurren durante la gestación y en la clase siguiente vamos a ver todos los eventos que ocurren durante el parto. A modo de repaso de las clases anteriores, vamos a ver, o recordamos que luego de la fecundación del ovocito, el embrión de una célula o cigoto comienza a dividirse primero en 2 células, luego en 4, luego en 8 y así sucesivamente hasta llegar al estadio de mórula, donde va a comenzar, estadio de mórula, donde va a comenzar la compactación de esas células y la demarcación entre las blastómeras se vuelve menos nítida, ya que las células maximizan su contacto con las vecinas por medio de uniones GAP, que son uniones estrechas y que permiten la difusión de iones de moléculas a través de las blastómeras. Y luego, más o menos, a partir o luego de la división de más 16 células o más, va a comenzar una diferenciación celular entre dos tipos celulares. Hasta el momento, las células eran todas iguales, y a partir de este momento va a comenzar esa diferenciación, en las cuales las células del centro de la mórula van a formar lo que se llama el macizo celular interno, que va a dar lugar al embrión, propiamente dicho, al feto, o sea, al individuo, y aquellas células que están más hacia el exterior, le vamos a llamar células del trofoblasto, son las células que van a formar todas las membranas extraembrionarias, es decir, la placenta y todas sus membranas. Estas células del trofoblasto, es decir, las del exterior, van a comenzar a secretar un fluido hacia el centro, formando una cavidad. Ese líquido se llama líquido blastocélico, y la cavidad que se forma sería el blastocele. Entonces, a partir de que se forma esta cavidad, vamos a empezar a llamar ese embrión blastocisto. Vamos a tener un blastocisto temprano, que es cuando es pequeño, todavía compacto y apenas tiene una cavidad pequeña, y luego esa cavidad se expande y el embrión se agranda, y lo vamos a llamar blastocisto expandido. Bien, pero a la hora de ingresar, el momento en el cual el embrión ingresa al útero normalmente es en el estadio de mórula o de blastocisto temprano. En esta figura podemos ver todas las etapas que estuvimos nombrando, desde la fecundación que ocurre en la ampolla hasta la caída o la llegada del embrión al útero, todo el recorrido que tiene que atravesar el embrión a lo largo del oviducto, es decir, viaja a medida de que se va dividiendo y va cambiando, y recuerden que a partir de la ovulación hasta que llegamos a esta instancia es alrededor de 6 días, 4 o 6 días, dependiendo de la especie. Por lo tanto, estaríamos en la primera fase del diestro. Bien, el descenso del embrión va a ser diferente de acuerdo a la especie. En rumiantes un poquito más temprano, entre día 4 o 5. En equinos aproximadamente día 6 y medio. En porcinos entre el día 2 y 3. En el periodo en que el embrión transita, como dijimos anteriormente, los órganos reproductores se van preparando para la llegada de este embrión. Es decir, si lo correlacionamos con lo que ya venimos estudiando del ciclo, podemos decir que, bueno, en ese momento vamos a tener a nivel del ovario un cuerpo lúteo activo, funcionando y produciendo grandes cantidades de progesterona. Es decir, la curva de progesterona va a estar alta en ese momento. Bien, cuerpo lúteo entonces presente en el ovario, fuente de progesterona, hasta ahora, hasta el momento, la única fuente de progesterona. Ya vamos a ver en el avance de la clase que hay otras fuentes de progesterona. ¿Y cuáles son las funciones de esta progesterona en general? ¿Sobre qué actúa? Bien, la progesterona es un feedback negativo sobre la GnRH, en realidad modifica su régimen de pulso, y de esta manera va a ser un feedback negativo en realidad sobre el FSH. Recuerden que durante el diestro ocurren ondas foliculares, pero el crecimiento de esos folículos es mucho más lento porque
la FSH está frenada o regulada, por alguna manera, en este caso por la progesterona. Al nivel del útero va a aumentar el espesor del epitelio, va a haber un desarrollo de las glándulas que van a producir leche uterina, que va a ser lo que va a nutrir al embrión en los primeros estadios. Va a haber una inhibición de las contracciones del miometrio. Justamente lo que no tiene que pasar es que haya contracciones, porque las contracciones ayudan a la eliminación del contenido, y nosotros en ese momento, digamos, el útero lo que intenta es mantener un ambiente adecuado para ese embrión. A nivel del cervix, el cervix, todos sus tejidos van a estar más compactos, cerrados, ¿sí? Con una textura más, no laxa, lo contrario de laxa, digamos, más firme, y va a estar cerrado con un tapón de mucus opaco y espeso. Este tapón se origina ahí en el mismo cervix, por las glándulas que secretan este moco, y la función de este tapón es que el útero se mantenga hermético. Va a evitar la entrada de patógenos o de cuerpos extraños hacia el útero durante esa fase, porque se está preparando para la llegada de un posible embrión. En el caso de la vagina, vamos a notar que está más pálida, más blanquecina, porque disminuye la vascularización. Todo lo contrario de lo que pasaba en el estro, que la circulación aumentaba y que se veía como entumecido, como inflamado. Bueno, en este caso es lo contrario. Va a ver más bien pálida. Bueno, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir a partir de la bajada del embrión al útero. Entre ellos, hasta el primero que tiene que ocurrir es el reconocimiento materno de la preñez. Luego vamos a tener la fijación del embrión, luego la implantación y luego la placentación, hasta el final de la gestación, que va a ocurrir el parto. Entonces, esta etapa es súper importante porque si no ocurre, lo que va a pasar es que la hembra va a volver al ciclo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del reconocimiento materno de la preñez? Mantener los niveles adecuados de progesterona. Para mantener nosotros los niveles adecuados de progesterona, tenemos que asegurarnos de que el cuerpo lúteo siga funcionando. Es decir, va a evitar la lisis del cuerpo lúteo producida por la prostaglandina F2 alfa. El embrión debe dar una señal para esto, ¿sí? Una señal de presencia, y esa señal va a depender de acuerdo a la especie. Cada especie tiene su forma particular, su señal particular de reconocimiento materno de la preñez. En el caso de los rumiantes, es la liberación del interferón tau. En el caso de los equinos, tienen, si bien no se sabe claramente, pero se sabe que es una combinación de eventos entre un movimiento del embrión dentro del útero en esos primeros días, la liberación de estrógenos, y también la liberación, digamos, ese movimiento ocurre por la liberación de prostaglandinas. En el caso de los cerdos, de la cerda, necesita una cantidad mínima de embriones presentes en el útero, como mínimo 4, y también los estrógenos son parte del reconocimiento. Hacia el día 15, en el caso de los cerdos, de gestación más o menos, los embriones tienen alrededor de 1 milímetro, y esta rápida elongación genera la máxima área de contacto entre el trofectodermo y el útero, ¿sí? El trofoblasto, estas células, secretan estrógenos, interferones y otras sustancias, pero los estrógenos son los que dan la señal de reconocimiento de preñez en este caso, en el caso de los cerdos. Y debe ser secretado en ese caso entre el día 11 y 15 para que ocurra el reconocimiento de la preñez y se libere la prostaglandina F2 alfa
del útero. Bien, ¿qué pasa en bovinos? En bovinos, el interferón trofoblástico o el interferón tau, que es llamado así por el sitio de producción, que también con el cerdo vimos que también el trofoblástico producía, en este caso es lo mismo, es la principal señal del éxito del establecimiento de la preñez. Va a favorecer los procesos lutotrópicos, funcionales y estructurales, de esta manera garantizando la producción de progesterona y la integridad de las células que constituyen el cuerpo lúteo, es decir, va a evitar la luteólisis. Bueno, en sí las funciones es la inhibición de la síntesis y la liberación de forma pulsátil del prostaglandina F2-alfa en el animal bovino, ¿no? O sea, va a evitar eso. Y los niveles de prostaglandina E2, que hace lo contrario a la prostaglandina F2-alfa, si la prostaglandina F2-alfa contrae, la prostaglandina E2 relaja. ¿Sí? Van a aumentar estos. La prostaglandina E2 va a aumentar con respecto a los de prostaglandina F2-alfa, favoreciendo los efectos protectores, como dijimos. Y lo que va a producir la prostaglandina prostaglandina E2 va a ser vasodilatación, angiogénesis y esencia uterina, es decir, que el útero se mantenga sin contracciones, y la receptividad uterina, entre otras funciones. Y el aumento se va a deber principalmente a la síntesis de secreciones por partes de las células del trofoblasto, del embrión, como dijimos, y esto debe ocurrir entre el día 13 y 17. Pero los niveles se ha detectado que los niveles de interferón tau normalmente siguen hasta el día 27, se hacían un poco más, pero es crítico que sea entre el día 13 y 17, porque recuerden que a partir del día 15 aproximadamente, si no hay detección del embrión, digamos, de alguna señal de reconocimiento materno, el útero va a liberar prostaglandina F2-alfa y el cuerpo lúteo va a hacer luteólisis sobre el cuerpo lúteo y la progesterona va a bajar su nivel. Bien. Bueno, ¿qué pasa en el caso de los equinos? El embrión del equino es particular, porque así como vimos en el anterior, voy a volver al anterior un minuto, fíjense cómo el embrión del bovino, una vez que cae al útero, empieza a elongarse. Esto que ustedes ven acá, largo, así, como una especie de cinta, es el embrión del bovino que se va alargando y se va tomando la forma del cuerno, perdón. En cambio, en el equino, el embrión se mantiene esférico. Y esto va a ser gracias a una cápsula que se forma por debajo de la zona pelúcida, es decir, entre las células del trofoblasto y la zona pelúcida. La movilidad, en este caso, es una manera de dar la señal del reconocimiento materno. La fuerza que tiene el embrión para moverse es a través de la liberación de prostaglandinas E2 que relaja y prostaglandina F2-alfa que contrae. De esta manera, por supuesto, son a nivel local y en concentraciones muy pequeñas, que lo que hacen es que se vaya contrayendo y relajando el miometrio, y de esa manera el embrión puede ir movilizándose a través del útero. El embrión se transporta por el útero unas 10 a 20 veces al día. Y esto ocurre hasta el día aproximadamente 17, que es el día en el cual el embrión se va a fijar en un punto que normalmente es alrededor de en alguna de las bases de los cuernos. ¿Qué es la cápsula embrionaria? La cápsula se desarrolla entre el trofoblasto y la zona pelúcida, como dije recién, y es de glicoproteínas. O sea, su composición es glicoproteínas, es acelular.
Es fina pero resistente, es adhesiva, es elástica, perdón, antiadhesiva, o sea, no permite que se pegue el embrión. Es elástica porque va a permitir que se expanda el embrión, que siga creciendo. Funciona como envoltorio protector durante la movilidad embrionaria para que el embrión mantenga su forma y pueda trasladarse. Y está presente alrededor de hasta el día 21 de gestación. Bien, el cuerpo lúteo primario, que es aquel que se formó a partir del folículo ovulado, va a ser el que produzca la progesterona en ese primer estadio, va a ser el cuerpo lúteo primario. En algunos casos, bueno, en algunos casos, en realidad no, en esta especie, en equinos, va a ocurrir la generación de cuerpos lúteos accesorios para aumentar aún más los niveles de progesterona. No ocurre en las otras especies, esto ocurre exclusivo del equino. La placenta va a producir progesterona también, pero recuerden que la formación de la placenta va a ser más tardía. Entonces, en la primera etapa de la gestación va a tener que mantenerse a partir de los cuerpos lúteos. Y luego hay especies que mantienen, cuya preñez se mantiene durante toda la preñez, con progesterona producida por el cuerpo lúteo primario, como en el caso del cerdo y el caprino. Y en el caso de bovinos, equinos y ovinos, la gestación es cuerpo, como se llama, cuerpo lúteo independiente. Es decir, que la placenta, en algún momento de la gestación, la placenta va a tomar ese control de la progesterona, va a producir progesterona, y va a mantenerse la preñez con esa progesterona. Entonces, al día 100 aproximadamente, en el equino, el día 50 en el ovino, y en el día aproximadamente 207 de gestación en el bovino. Fíjense que en el bovino es bastante tardía, es decir que tienen casi toda la preñez cuerpo lúteo dependiente, pero luego se hace independiente. Bueno, ¿cómo se nutre el embrión durante las primeras etapas? Entre el día 4 a 6 del oviducto y sus secreciones. A partir del día 6 a 8, al día 40 en equinos, de las secreciones uterinas. Y luego, a partir de, bueno, rumiantes entre el día 6 y 20, es un poco más corto el tiempo, también de secreciones uterinas, y luego a partir de la placenta, que ya es una unión más estrecha con la madre. Bueno, la placenta acá, como dice, actúa también como un órgano endocrino. Es un órgano transitorio, porque va a ser expulsado luego en el parto, y es endocrino porque produce hormonas, ¿sí? Bien, luego del reconocimiento materno de la preñez y luego de que pasan, a medida que pasan los días y el embrión va desarrollándose más, hasta el momento viene alimentándose de las secreciones uterinas. La fijación, lo que decimos la fijación, es cuando el embrión se queda quieto en un punto, ¿sí? Se queda quieto normalmente en la base de los cuernos, encuentra su lugar ahí, y se da por el aumento del tamaño del embrión, que ya el embrión crece y ya no puede, en el caso del equino que se mueve, ya no puede movilizarse fácilmente, se reduce la luz del útero, y por un aumento del tono, por esta misma progesterona, y eso facilita también la mayor difusión de nutrientes. En el caso del equino, que decíamos que tenía esa cápsula que lo mantenía esférico, que se va a perder alrededor del día 21, ahí se va a empezar a formar lo que se llama el alantocorion, la cavidad amniótica. El amnio va a permitir los movimientos fetales y ofrece protección contra eventuales golpes o movimientos bruscos, ya que el embrión va a estar flotando en un líquido. Fíjense, ya ahí lo podemos ver, ¿sí? Está
suspendido en un líquido, dentro de un envoltorio. Bien, bueno, entonces la fijación, decíamos este cese de la movilidad, va a ocurrir en el equino al día 17 y en el bovino al día 15, un poco más temprano. La implantación, que ya es cuando el embrión se adhiere a la pared, ya hay un contacto más estrecho con la pared del útero, penetra en el interior de la misma para seguir desarrollándose. O sea, ya queda fijo en ese lugar, pero además tiene un contacto más estrecho con la pared. Bueno, y la orientación, contracción uterina y posicionamiento del embrión ventral del saco uterino, o sea, va a ubicarse para que la posición del embrión sea la correcta. En esta etapa, las etapas embrionarias, a partir del día 12, ya fíjense cómo se fue diferenciando ese embrión, de tener 2 tipos celulares, ahora tiene varios tipos celulares, ¿sí? Empieza de a 2, luego el macizo celular interno se divide en 3 capas, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cada una de estas capas va a formar diferentes tejidos dentro del embrión. Y a su vez, lo que sería la placenta, o sea, las membranas extracelulares también comienzan a tener diferentes capas a lo largo del desarrollo embrional. En el caso del equino, esto acá estamos viendo un día 21 ya de preñez, y los dibujos estos muestran, esto es un esquema, esta es una foto de una ecografía, es lo que podemos llegar a ver en ese momento, en ese día de gestación, o lo que esperamos ver en ese momento, y esta es una preñez real, digamos, pero sacada del útero, por supuesto, como para ver el tamaño del feto con respecto al resto de las membranas. Entre el día más temprano, el 21, entre el día 9 a 11 aproximadamente, la vesícula es de 3 a 5 milímetros en el kilo, y el crecimiento es exponencial. No lo vemos por ecografía todavía ahí, el diagnóstico lo tenemos que hacer un poquito más adelante, día 12 a día 15 por ecografía, y aún se mueve en esas alturas. Recuerden que hasta la fijación, que es el día 17, el embrión todavía se mueve. Bueno, para identificar las membranas extraembrionarias, sus divisiones, se va a dividir como en sacos, ¿sí? Tenemos este saco de acá, que se ve en amarillo, es el saco vitelino, y es el que va a nutrir al embrión hasta que se forme la placenta y cordón umbilical y pueda empezar a nutrirse de ese modo. Entonces, tiene todos los nutrientes necesarios para llegar hasta ese estadio nutriendo al embrión. A su vez tenemos el saco alantoideo, que es el saco en el cual el embrión va a depositar sus desechos. O sea, así como todo organismo que se alimenta también genera desechos. Entonces el embrión va a liberar sus desechos hacia el saco alantoideo. Y el saco amniótico es el saco en el cual está introducido el embrión, es donde va a estar dentro, donde está protegido por ese líquido alantoideo. Perdón, por ese saco amniótico, por ese líquido amniótico. Me confundí. Y luego está la corona coriónica avascular, que va a ser donde se formen las copas endometriales, que es lo que vamos a ver luego, que es lo que se suele ver en la ecografía. Cuando nosotros ecografamos este estadio, que es un día 30, podemos ver esta corona, que son una especie de proyecciones que se ve ahí, y en el centro, ese botón bien blanco que se ve, es el embrión. Podemos identificar los días que están justamente por la posición que tiene el embrión dentro de esa vesícula, que es lo negro que se ve. Todo lo negro que se ve es líquido. Bien, y acá lo podemos ver en la preñez real. Fíjense que tiene como una especie de cinturón, de línea ahí que divide
Eso es la corona común. Fíjense que esto es importante, antes del día 40 de gestación lo vamos a llamar embrión. Luego del día 40 de gestación lo vamos a llamar feto. Y normalmente coincide con la formación ósea. ¿Sí? Cuando empiezan a desarrollarse los huesos, ahí ya lo llamamos feto. Bien. A medida que va pasando, que va creciendo este embrión, fíjense en la diapositiva anterior, fíjense cómo el tamaño del saco vitelino en estos estadios y cómo se va achicando el saco vitelino a medida que va creciendo, va pasando el tiempo y va desarrollándose, y cómo va creciendo el saco alantoide. Bien, ¿cómo hacemos un diagnóstico de gestación? El primer signo que nos puede llamar la atención es la ausencia de estro, es decir, lo que se llama tasa de no retorno, que es cuando supuestamente ese animal debería estar entrando en celo y no ocurre. Entonces, esto le llamamos tasa de no retorno y nos puede dar un indicio de que quizás, obviamente, si esa hembra estaba en contacto con un macho, o si la inseminamos, o si transferimos un embrión o algo, podemos creer que está preñada. Pero aún así, eso no confirma la preñación. Podemos hacer también tacto rectal. La vesícula puede tactarse, puede palparse, pero a partir de cierto tiempo, de cierto desarrollo, lo cual es bastante avanzado. Por ejemplo, en bovinos es un mes y en equinos son 20 días. Si uno tiene mucha experiencia, si es un poco más chico, el embrión todavía se puede palpar, pero es difícil antes del día 15, 20. Por lo cual esto puede ser un poco inexacto en algunos casos. No siempre no nos da el 100% de seguridad cuando las preñeces son chicas. Cuando la preñez es más grande sí, porque uno siente el feto, puede sentir los huesos, la cabeza al tactar, pero en casos de preñeces temprana esto no lo confirma. La ecografía es lo que nos va a confirmar finalmente si está preñada o no, en cualquier estadio, incluso estadios bien tempranos. En el caso del equino, un día 11, 12 se puede ver la vesícula y ya podemos saber. En el caso del bovino, 20 días aproximadamente, 25 días, no antes. Pero fíjense que es bastante más temprano que con el tacto rectal. Bueno, y medición de las hormonas es un poco más complicado, no se hace de rutina, entonces lo que se hace siempre es la ecografía, es lo más fácil, lo más práctico, y normalmente cualquier veterinario que se dedique a reproducción tiene un ecógrafo y puede diagnosticar la preñez. Bueno, decíamos que en el equino había producción de cuerpos lúteos secundarios. Esto era para garantizar un nivel alto de progesterona. Entonces, ¿cómo ocurre esto en el equino? ¿Cómo llega a tener esos cuerpos lúteos accesorios que se llaman? Y eso va a ocurrir por una estructura que se forma entre las células placentarias y las maternas, es decir, células del trofoblasto que se introducen dentro del endometrio y que forman esta estructura que se llama copas endometriales. Fíjense, acá dice, es una invasión fagocítica de las células trofoblásticas hacia las células epiteliales del endometrio, y se hace que este grupo celular, esta mezcla de células entre fetales y maternas, se diferencien a células productoras de una hormona. Esta hormona va a ser la que llamamos SG, o gonadotrofina coriónica equina,
esta gonadotrofina coriónica equina va a hacer que a nivel del ovario, todos aquellos folículos que se estuvieron formando, porque hay actividad folicular, van a luteinizarse. Al luteinizarse van a producir progesterona y van a aumentar la cantidad de hormona de progesterona circulante. Bien. Esto ocurre alrededor del día 40 y bueno, reemplazo del saco vitelino. Fíjense acá el desarrollo, las copas endometriales se hacen en esos sectores y fíjense el desarrollo del saco vitelino prácticamente casi desaparece, se lleva el embrión hacia arriba, la cantidad de líquido que tiene el alantoides, y luego el embrión desciende y todas estas membranas que se cubrían el saco vitelino y parte del corion van a formar el cordón umbilical, o lo que va a ser el cordón umbilical. Bueno, ahí un repaso de la preñez en los primeros estadios. Esto es un día alrededor del día 20, entre el 20 y el 25, más o menos, el embrión aparece ahí chiquito. Esto ya es un día 27 más o menos, esto es un día 30 porque el embrión está en el medio. Esto es un día 40, fíjense que ya empieza a tener formas, esas dos puntitos que se ven ahí son las manos probablemente, esto sea la cola, esto la cabeza, ya empieza a tener forma de caballo en este caso, ¿sí? Bien, bueno, fíjense acá la formación de las copas endometriales. Se forma este entramado entre células fetales y acá en la invasión de las células del corion hacia el epitelio del endometrio, y luego, bueno, la formación de las copas endometriales que van a estar entre el día 40 y produciendo esta hormona SG entre el día 40 y el 120. Luego, también lo que pasa es que esto se toma como tejido extraño, entonces los antígenos fetales resultan extraños para la yegua, es decir, las células estas funcionan como si fueran antígenos para el organismo de la yegua, entonces va a producir un flujo de linfocitos que a lo largo van a destruir este tejido, por eso es que no dura durante toda la preñez. Bueno, recuerden que los cuerpos lúteos accesorios solo ocurren en la yegua, es decir, en el equino, dentro de las especies que nosotros estudiamos. Pueden ver SG o PMSG, que es Pregnant Mare Serum Gonadotrophin, es decir, gonadotrofina sérica de la yegua preñada, que induce la luteinización, que tiene efecto LH, es luteinización de folículos presentes, como decía antes, y es producida por las células trofoblásticas al día 5, entre 50, bueno acá dice entre 50 y 150, pero es correcto el 40 al 120. Bien, la PMSG o SG, recuerdan en la clase anterior que vimos que se utilizan en protocolos de formulación para rumiantes, con efecto FSH. Bueno, acá pueden ver lo que ocurre cuando, esta es la concentración de progesterona con el cuerpo lúteo primario, y luego el día 40 aproximadamente, que ya las copas endometriales están produciendo SG y ya se luteinizaron los folículos accesorios, es decir, formaron cuerpos lúteos accesorios, el nivel de progesterona sube sustancialmente, luego cae
cuando el nivel del placentario de progestágeno es suficiente como para mantener el resto de la preñez. Bueno, ¿qué es la placenta? O qué es la placentación, mejor dicho? Es la unión del organismo materno con el fetal. En el caso de los rumiantes tiene una forma particular, esta unión, porque esta unión se da en ciertos puntos de la placenta, no todo a lo largo de la placenta, sino en puntos particulares de la placenta, que le llamamos placentomas al complejo, digamos, de la unión del feto con la madre. En el caso del feto, en la placenta va a formar lo que se llaman cotiledones, y en el útero de la madre está presente lo que se llaman carúnculas. Las carúnculas son como una especie de crista, y en la cual el cotiledón va a ingresar y va a agarrarse, va a prenderse, porque tiene esta especie de prolongaciones, ¿sí? O sea, el cotiledón tiene prolongaciones que van a entrar en las criptas de la carúncula de la madre. Y a esta unión, a este complejo, cotiledón-carúncula, le vamos a llamar placentón. Es la forma, digamos, por el tipo de placentación que tienen estas especies que nosotros estudiamos, ahora vamos a ver más adelante cómo se llaman, pero son de un contacto muy superficial entre el epitelio o el corion, mejor dicho, de la placenta y el epitelio del endometrio. La forma de anclarse al útero de las placentas, de este tipo de placentas, son, por ejemplo, en el rumiante, la formación de placentomas. Bueno, son de desarrollo temprano en el feto, lo van a ver desde el desarrollo muy temprano de la placenta, y del cordón umbilical. Día aproximadamente 20 en bovinos, y alrededor del día 40 empieza a formarse la placenta en equino, pero la placenta del equino no tiene esta característica, tiene otro tipo de placenta. Bueno, ¿qué es la placenta en sí? La placenta es un órgano transitorio formado por la interacción de las membranas fetales, o sea, corion, como decíamos, y el endometrio materno. Forman la barrera placentaria en este caso, o sea, en los casos de estas especies, justamente por este tipo de unión superficial, tienen además una barrera en la cual no deja pasar anticuerpos. Se comunican a través del cordón, en los vasos sanguíneos del cordón, solamente, no hay otro punto, y produce hormonas. Como vimos, la progesterona, los estrógenos, lactógenos placentarios, relaxina. Los lactógenos placentarios, la función no está muy clara, pero al parecer estimula el desarrollo de la glándula mamaria. La lactogénesis, también la adaptación del metabolismo materno para el desarrollo fetal, y la esteroidogénesis de ovarios y placenta. El grado de invasión del corion fetal al endometrio materno determina el tipo de placentación, que vamos a ver más adelante, que se llama epitelio corial, justamente con esta poca invasión del corion hacia el tejido materno. Se expulsa al finalizar la gestación, por eso decimos que es un órgano transitorio, ¿sí? Es un órgano, es una glándula también, pero transitorio. Dura simplemente lo que dura la gestación. Bien, la placenta la podemos clasificar de acuerdo a su grado de contacto materno-fetal. En este caso, todas las especies que estamos estudiando nosotros van a entrar dentro de esta clasificación, ¿sí? Epitelio corial, es decir, el corion de la placenta va que es la parte externa de la placenta, por dudas lo recuerdo, como si fuera
la parte externa de la placenta, contacta directamente con el epitelio del endometrio, sin ingresar, sin romper barreras. Por lo tanto, tenemos diferentes capas. Por ejemplo, en este caso podemos decir que tenemos 6 capas, porque tenemos el endotelio del endometrio, que vendría a ser el endotelio del endometrio, el tejido conectivo de la madre, digamos, del endometrio, el epitelio del endometrio, y luego el epitelio, es decir, ahí van 3, el epitelio del orión, ¿sí? El tejido conectivo y el endotelio del orión, o sea que serían 6 capas. En el caso de las placentas de, por ejemplo, el perro y el gato, que son un poco más invasivas que las de estas especies, vamos a ver que ingresan o rompen, la placenta rompe el epitelio del endometrio, ¿sí? Entonces se mete un poco más en el tejido, rompe. Esta diferencia hace que los partos sean, por ejemplo, en este caso, que es el de las especies que estudiamos, sean menos sangrientos, ¿sí? Porque prácticamente no está arrancando tejido al salir la placenta. En este caso va a tener un sangrado mayor. Y en este caso, que es el de los humanos y los roedores, va a tener mucho sangrado, ¿sí? Fíjense que llega hasta el endotelio de la madre. Es mucho más invasiva esta placenta. Bien, entonces la clasificación de las especies que estudiamos nosotros de la placenta según el contacto materno-fetal son epitelio-corial. Y si vamos a los tipos de placentación según morfología, o sea, si clasificamos la placenta según la morfología, los rumiantes, como dijimos anteriormente, tienen estas placentomas que forman, ¿sí? Con los cotiledones y las carúnculas, que lo va a hacer llamarse placenta epitelio corial, por la clasificación que vimos antes, cotiledonal, ¿sí? Porque tiene cotiledones. Porque la placenta tiene cotiledones, ¿sí? Luego el placentoma lo va a formar con la carúncula que tiene el endometrio de la madre, pero la placenta en sí tiene cotiledones, entonces la vamos a llamar epitelio corial cotiledonal. En el caso del equino y el porcino, la placenta es difusa, tiene como una especie de microcotiledones o unas vellosidades que un poco también se correlacionan con vellosidades en el útero, pero no es como el placentoma del rumiante, que es bastante más grande y muy visible. Entonces le vamos a llamar a este tipo de placenta epitelio corial difusa. ¿Sí? Bien. Después hay otros tipos de discoidal y otros tipos de placenta, pero a la esencia de lo que nosotros estamos estudiando, las que nos importan son estas dos, que son los tipos de placenta que tienen nuestras especies. La diferencia, por ahí la gran diferencia en el caso del equino es que forma también estas copas endometriales combinadas con las células del epitelio del endometrio, que las otras especies no lo tienen. Pero en sí la clasificación es esta. Bueno, acá pueden ver, estas son de rumiantes, ¿sí? Placentas de rumiantes, pueden ver los cotiledones, esos puntos que se ven ahí, acá, esos puntos, ven que está el feto ahí. Bueno, en realidad, embrión, muy chiquito todavía. No, feto ya, feto. Tiene los cotiledones ahí, todos esos puntos que tiene ahí son cotiledones. Lo mismo pasa acá, ¿ven? Cotiledones, que estos se van a unir con las carúnculas del endometrio. En este caso es un equino, entonces va a ser difusa, no se va a ver la diferencia, claramente se ve como si fuera toda lisa, lo único que se diferencian son los diferentes sacos. Fíjense el amnios, el potrillo está envuelto por el saco amniótico. Bueno, el día 100, los movimientos fetales, a partir del día 40 aproximadamente,
sea, el segundo tercio de la gestación, el útero, el feto cae, o sea, el útero se cae hacia abajo. Entonces uno, normalmente al tacto, o sea, a los 4 meses más o menos, ¿estoy diciendo bien? Sí, perdón, a los 4 meses, más o menos en el segundo tercio, cae hacia abajo, entonces a veces es difícil encontrar el feto porque está muy hacia abajo en el abdomen. El útero ya empieza a tener más peso el feto, entonces el útero se va hacia abajo. Fíjense que en el caso del equino ocupa casi todo el útero, el potrillo. Por eso es que no deben tener una sola cría y no más, porque no entra realmente en el útero. O sea, no quiere decir que no pueda preñarse de mellizos, porque a veces pasa, pero los veterinarios solemos estar muy atentos a eso y tratamos de que de siempre tratar de eliminar alguna vesícula o hacer lo que sea para que esa vesícula no avance, o sea, ese embrión no llegue a ser preñez doble, porque son embriones, no lleguen a ser preñez doble porque realmente no hay espacio dentro del útero de la yegua para dos potrillos. Pueden haber visto ustedes alguna yegua mellizera, pero ocurre que luego del parto o la yegua tiene problemas para parir, o alguno de los potrillos nace muerto, o algunos mueren en la gestación por falta de espacio, o si nacen los dos, siempre tienen problemas ortopédicos porque el lugar, realmente el espacio no es para dos potrillos, o nacen con tamaño muy, muy menor al que deberían nacer. Entonces, al tener tantas dificultades, siempre se trata de cuidar de que esas yeguas no se preñen de mellizos. Bueno, acá dice que a los 9 meses disminuyen los movimientos fetales anclándose en un cuerno uterino, claramente por el crecimiento, ¿no? Si bien se mueven bastante de todas formas, ya el tamaño es bastante mayor. Bueno, ¿cuál es la duración promedio, el rango promedio en cada una de las especies de la gestación total? En bovinos es alrededor de 280 días, pudiendo ser entre 273 y 296. Es importante saber esto, porque de esta manera nosotros sabemos si se pasa de la fecha, puede ser que haya algún problema, o si nace antes, también puede llegar a nacer con problemas. Entonces, normalmente uno calcula el rango normal, igual ese potrillo, ese ternero tiene que nacer. En el caso de los equinos, 340 días en el promedio, 320 a 360 días. En el caso de los porcinos es 114 días, entre 111 y 117, y solemos decir que es 3 meses, 3 semanas y 3 días. En ovinos y caprinos, 150 días, con un rango entre 140 y 156. Es decir, en los bovinos sería alrededor de 9 meses, en los equinos alrededor de 11 meses, en los porcinos, como dijimos, 3 meses, 3 semanas y 3 días, y en ovinos y caprinos alrededor de 5 meses. Bien, este es el fin de la primera parte, nos vemos en el siguiente video.